Bueno, yo tengo entendido, yo vivía allá en el pueblo. Empecé el proyecto de que iban a hacer unas casas para acá, cuando el primer mandato de Carlos Andrés Pérez. Entonces, yo como no tenía casita, empezaron a hacerlas de una planilla. Porque en verdad eso en esa época estas casas iban a valer 13,000 bolívares. Y entonces yo me metí, y entonces cuando ya estuvieron, que ya no estaban todavía así completa. Ahí vino el otro mandato, esto era un potrero de este señor Julio Garrido. Y eso me hicieron un proyecto muy grande, eso lo rellenaron, esto todavía mide este gran sol de que rellenaron todo esto, que hasta ahora está brotando. Estos eran esteros. Bueno, esto lo rellenaron así, y empezó el proyecto, y entonces yo me metí. Ahí cuando tuvieron las casitas ya, que ya estaban unas como, no completas del todo, que unas le faltaban las puertas, otras las posetas. Pero aquí los primeritos que llegaron, que estaban aquí, que el señor Carlos Andrés mandó a hacer estas casas para la intención, eran 10 familias, creo que vivían en casitas de cartón. Eso vivía por ahí en el río y se les negó, y entonces lo sacaron para acá, y esto de las 10 casas era para esa gente. Él se la cedió cuando estuvieron, él se la cedió donde esta señora, otros que ya se han ido. Y eso, y que las otras que estaban haciendo, entonces cuando llegó, pues, eso llevaba mucho tiempo, ahí se mató el señor el doctor que mandaba, que estaba haciendo esto, el ingeniero. ¿No recuerda cómo se llamaba? No me acuerdo. Yo vivía en el San Cristóbal, por primero ahí se mató en un avión, no sé, la avioneta. Después pusieron otra doctora que esa se llamaba Carmen, me parece que sí. También pasó lo mismo. Total que eso fue en junio de aquí. Llegó, estaban ya, bueno, pero el proyecto no se paraba. Pero iba lento, pero no estaba. Pegaron la primera casa y entonces les dieron a esos señores esa. Y quedaron nosotros. Entonces cuando ganó Luis Herrera, empezaron, y la donde vino la invasión. La invasión la invadieron, eso fue de la noche a la mañana que yo quedé. Pero yo venía por ahí con las visitadoras sociales, por ahí que ellas vivían con la tierra aquí, quedaron enterrados en esa tierrera, en eso, bueno. Y yo estaba con ellos siempre, me decían, no vamos, yo me venía con ellos porque yo me necesitaba mi casita. Y no, nada, eso no quedó una casa desocupada porque yo no sé de dónde salió tanta gente, la invadieron. Que entonces de Corona habían guardias, habían todo. Yo me quedé sin casa. Entonces un señor me dice, Hilda, aquí hay una casa que el señor que se la cedieron, esta casa se la cedía a esa gente. La señora se fue y el señor pues se fue, porque él dijo que la que necesitaba casa ahí, y si ella sería ayuda porque no la necesitaba, y él no necesitaba porque tenía en el orce. Pero que para que yo me metiera aquí tenía que pagarle. No le pagué. Entonces el señor Saverio me trajo de madrugada, porque ya la habían agarrado por una escuela. Ya tenían como 3 escuelas en las casitas, pero eso era mentira. Ya le habían dado don para que dieran clase, y las otras era mentira, era para la gente agarrada. Entonces él me cedió a mí y yo le pagué y me quedé en mi casita. Ya tengo lo que tengo, con los 40 y pico de años. Y lo pasa por ahí. Y así fue que yo tuve mi casa y ahí. ¿Cómo llegaron ustedes? Nosotros llegamos a la casita de cartón, la policía nos pagó. De la casita de cartón, cuando las bató Inavi, los mandaron para acá y hacemos un rancho aquí. Y ya con Inavi y las casas nos pasaron allá, a 3 zonas. ¿Ves? ¿Cuáles 3? Aquí esta zona era uno que se fue ahí que vendió, y el otro que vivía allí, y el otro que vivía Tegan de nosotros allí, donde yo tengo la casa, donde tengo la otra casa, porque la una es el marido y la otra es mía.
Porque ya vinido, tiene que usted tener una y su marido otra, porque su marido se va a dejar sin nada. ¿Se ve? Claro. Abuelita, ¿y cómo fue de difícil el comienzo? ¿Cómo comenzó la historia aquí? Pues la historia aquí es hora de Doña Blanca, es el terreno donde se caserío. Y Doña Blanca le vendió a Inal. Inal pegó para la casa. ¿Ve? Así es. Escuché un comentario que estas casas fueron fabricadas para los indígenas. No, mentira. Mute. ¿Para quién fue que han construido esas Para casas? que construyeron para el que necesitaba casa, bueno, y le pagaron y nave, pues enviaron una casa. Con eso a mí me había escapado y eso fue un camión. Y a mí me llevaron al hospital, no me recogieron, lo bebidos y me dejaron botada. Pero entonces, cuando ya yo recuperé la memoria, fui a declaración. Entonces ahí le dijeron a los tipos que fuera a llevarme al hospital, necesitame este brazo. Entonces el marido mío me dijo, yo voy para San Cristóbal. Se no me cago y me metió a esa casa. Entonces ya cuando vinieron a sacar a la gente, los que se metieron sin darles casa, entonces fue cuando me dijeron la gente, levante señora para que usted nos ayude, para que usted sabe que nosotros vivimos caso de usted, ya los huevos la estaban agarrando. ¿Ve? Entonces dijeron que hasta que no me saliera yo no salían ellos. Y entonces llegó la gente, le camó todos unos autobuses llenos de bombas larimosas y los hombres salieron para esos esteros allá, volados y dejaron a las mujeres solas allí. Las mujeres salían hasta en pelota. Así que les voy a contar. Y entonces resulta que las mujeres estuvieron ahí fueron a vigilar porque dijeron que era un señor que les había entregado casa. Y estaban vigilando al señor en la salida y no lo vieron, más nunca. Y ahí se quedó eso así. Lo que yo fue que les entregó casa. Y pensé y así voy, yo te digo, sigo me lo estoy contando. Señora Hilda, ¿recuerda nombres de personas de esa época? De aquí, bueno, el que estaba era el señor Cipriano Roa, que era el de aquí. El otro se llamaba, ay, ya ni me acuerdo. Una señora que llamaba Ení, Guadanija, Nija de los Anijas, que también esa fue de las casitas de cartón. Domingo Varela. El otro, a ver, ya no quedan casi algunos de Dermelmi. Bueno, esta señora de aquí al lado, de Naida Parra, que ya tenía casa para allá, hizo cambios después para acá con otros. Ya. También ya tiene lo mismo que tenía yo esto aquí. La otra señora es Tamelia, que yo creo que ya la entrevistó. Está ahí jugando. También de los viejos así que quedan muy poco, porque compadre Rigo, que era el de esta otra casita aquí, porque eran pegaditas, y ya también se fue Rigo y los Maldonado. Están escribiendo ahí en el Facebook que estas casas fueron construidas para los indígenas, ¿eso es verdad? No, para la gente más necesitada y que en verdad no tuviera casa. Porque ese era el proyecto, porque había mucha gente viviendo en las costas de los ríos. Cada vez que el río se botaba, pues eso era lo que decía el presidente en esa época. Y entonces dice que había más necesitados, no tenían casa y viviendo que cada vez pues se salían, que él hizo el proyecto, eran 200, 300 casas, algo así. Las hicieron, compraron estos eran potreros. Sí, por eso sí me acuerdo yo que eran potreros del señor ese Julio Garrido. Y él se lo selló. Se lo iba a vender, pero yo creo que como ahí se mató ese señor y esa doma y quedaron en ese proyecto y yo no sé si se lo pagaría o no se lo pagaría. Que los hijas sí salen en esa época era del país. Pero no, de país indígena, no, yo no tengo entendido. Que era para las personas más, bueno, las que si llegan de indio y necesitaban, pues se le daba. Porque era para las personas más necesitadas y que no tenían aquellos recursos de estar comprando. Y esta era con facilidades de pago. Porque de la facilidad de pago, me acuerdo que era según lo que uno ganara si trabajaba. Y si no, uno ponía lo que uno podía y decía, no, yo le puedo pagar mensual tanto,
qué es lo que puedo recoger, como algo así. Total era ahí pagando su casita. Y eso sí lo tengo yo y a requerir las visitas. Por eso yo me metí al pueblo. Y que sí, en total las casas iban a costar 13. 13 y después fue que eso le subieron, pues. Y ahí estaba cada vez así las juventudes tocó pagar más cara que para lo que era. Y eso es que es así, me acuerdo así de cosas que, como dicen, conversación así, es que no se acuerda. Ajá, bueno, ya listo, saldean todo, ya cada quien se queda con su casa. Sí, nosotros ya la pagamos en Navi. Maggie mío que pagó la de él y yo pagué la mía. Este terreno también, porque esto era un estero, mire, de aquí para acá. Entonces yo pegué a rellenar y mire, y ya que allá donde llegué el hijo mío, aquí donde es todo. Los de relleno había, bueno, puede pasar uno por allá. Cuando eso estaba al final de una estación, uno que vivía allá en Toro salía. A parar de atrás al caserío, para atrás. Yendo como igualito por la cuenta, para que está para atrás esa casa, la casa de negociación. Ese es el que vivía ahí, digo. Y un viejito que se llamaba Doña Nesel. Y doña... La viejita hasta vivía, doña... Y hermano, que a veces estaba en la carretera para allá, pidiendo. Bueno, ese es lo único que había. Y otro viejo del aeropuerto que era manco. Ese era el otro que había. Y don Julio Guerrero y el viejito ese, doña Juana. Eso es lo único que había. Ellos nosotros compadres del campo. Una recomendación o un consejo que tú les quieras dar a las nuevas generaciones para seguir queriendo a este barrio que ustedes crean. No, porque mis hijos nosotros, si queremos para una rancha, una salida, llegó. Un viejito pagó para una rancha. Entonces salió vendiendo, yo tenía un pedazo de todo que tenía y se lo cambié fue de esa casa que daba la plata, daba por la pasillo a comprar pedazo de cuarto ese. Ahí donde está el hijo mío. Ahí sí que no fue la alcaldía, entonces le dieron otro pedazo porque construyeron todos cuartos. Entonces allá están los hijos míos. ¿Ves? Pero no tienen con qué meter el negocio. El otro hijo menor está para allá trabajando para el mar. Era lejos. En cambio. ¿Y cómo fueron los cambios de gobierno? Cuando enfrentaban los otros gobiernos, todo iba caminando bien. Eso había buena comida, pero ahorita, nada. Porque sabes que Maduro, entonces se manda comida, entonces no dura nada. Yo lo que quiero es un cambio del pueblo. Que la gente viva bien, que no les falte la alimentación, como el pueblo de Tavía Pineda. Que usted no tenía miedo de nada por donde salía. Eso es lo que yo quiero. O sea que yo voy con Dios. Y vamos ganando la batalla. Ya todo el pueblo sale. Esto se llama urbanización Vara de María. Lo que pasa es que cuando en esa época que invadieron esto los políticos, porque fue así, como el señor Luis Herrera había sacado por allá, yo no sé dónde, de un barrio que se había metido, que se llamaba Caucahuita, entonces ellos le pusieron ese apodo. Porque él en los papeles de esto se llamaba urbanización Vara de María. Que pasa que la gente sé que todos Caucahuita, ya nadie sabe qué es Vara de María. Sino Caucahuita, porque estoy soltero por aquí porque el aeropuerto es el aeropuerto Vara de María. Y ese es el trayecto de todo esto era Vara de María. ¿Y Vara de María por qué? Según dice, que era que todo esto por aquí era un palo que se llama Vara de María, árbol. Por eso lo llamaban Vara de María. Y que sabe que otro nombre por medio de los antepasados, de cuando la batalla y eso, que sabe que también, porque la mayoría tiene nombre de esa gente así.